Hola, muy buenos días. El Señor te bendiga. Continuamos con el análisis cotidiano del libro de Deuteronomio. Hoy tenemos que ver el capítulo 21, el capítulo 22 de Deuteronomio. Y vamos a encontrar referencia a algunas situaciones muy particulares, ¿sí? Ayer hablamos acerca de las ciudades de refugio, donde una persona podía acudir en caso de haber cometido un homicidio involuntariamente, ¿sí? Y en el capítulo 21 observamos que también está legislado allí qué debería hacerse en caso de que se encontrase un cadáver, pero no hubiese rastros de la persona que había provocado esa muerte. En este caso, se debería ofrecer un sacrificio en la ciudad más cercana, y el ritual consistía en varias manifestaciones. Esto tenía que ver con que los ancianos de la ciudad deberían acercarse, deberían, lógicamente, reconocer que ha sucedido algo cerca de su ciudad, y ellos deberían lavarse las manos, porque implicaba esto que ellos eran inocentes, pero también debía matarse un animal, sin derramamiento de sangre, porque no había culpable a quien perdonar. El derramamiento de sangre está totalmente ligado al perdón, ¿sí? Y de alguna manera lo que se hacía con el animal que era sacrificado, se le rompía el hueso aquí en el cuello, de manera tal de que la persona que hubiese sido encontrada, en el caso de que fuese encontrada esta persona, le iba a pasar eso. Y aquí hay una medida extraordinariamente dirigida, ¿sí? Porque el pueblo estaba aprendiendo, es decir, en esta oportunidad no habían encontrado al culpable y el resultado era que un animal había muerto y al cual se le había roto el cuello. Pero sinceramente yo, estando dentro del pueblo, habría pensado, wow, no debo hacer eso porque me pasaría a mí si yo hiciera una cosa de ese tipo, lo mismo que hicieron con el animal. Una medida totalmente preventiva. ¿Para qué? Para evitar el mal dentro de Israel, ¿sí? Luego hay un párrafo que inicia a tratar temas de sexualidad y donde nos dice que un hombre podía tomar a una mujer como botín de guerra. Todas las naciones hacían esto. Las mujeres eran literalmente violadas, eran secuestradas. Y aquí hay un punto muy interesante, porque en nuestra sociedad hoy la mujer ataca ferozmente al cristianismo. Y es muy interesante que siglos atrás las mujeres deseaban abrazar al cristianismo, porque el cristianismo siempre ha respetado a la mujer, siempre ha respetado a la mujer. En este caso, ¿qué es lo que decía la ley? Era que si un hombre iba a una guerra, conquistaba esa nación, y una mujer le era de su agrado, le correspondía porque habían vencido una guerra, ¿sí? Esas son las reglas de la guerra hasta el día de hoy, ¿sí? En lugar de llevarla a la casa, violarla, venderla como esclava, no, no. La ley decía que el hombre podría llevarla a su casa, debería darle un mes para que hiciera luto por sus familiares y luego debería cortarle las uñas y el cabello. Esto era lo que se hacía con los esclavos cuando conseguían la libertad. Cortarse el cabello y las uñas implicaba libertad y nueva condición. Es increíble ver cómo detrás de una regla que aparentemente tiene solamente un poco de rituales, no, hay un gran respeto por la vida de la mujer, ¿sí? Y lógicamente la idea de este mandamiento es la protección de la mujer, ¿sí? Y aunque podría ser tratada como esclava, como era lo lógico en ese momento histórico,
la ley estaba indicando que debería reservarle un trato especial. Un trato especial y, como dije recién, literalmente el respeto por la vida del hombre, por la vida de la mujer, por la vida de los ancianos, por la vida de los niños. Y nos encontramos, por ejemplo, en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 5, que va mucho más allá todavía. Pablo le dice a Timoteo: trata a las ancianas como a madres y a las jóvenes como hermanas, con toda pureza. Qué diferente es el planteo de Dios frente a lo que en su momento eran las naciones paganas. Y esa regla, lógicamente, sigue hasta el día de hoy. A continuación se ilustra o se regula una situación referente a la primogenitura y permite observar que se trata allí de una situación bigámica. El ejemplo que se da es si un hombre tiene dos mujeres. Y no es que la Biblia esté aprobando la bigamia, absolutamente no. Simplemente pone el ejemplo porque vale la pena. Porque un hombre que tuviese una sola mujer no habría problemas en el caso de que se hable de primogenitura. El primogénito es el primer hijo que nació. El problema es si tiene dos mujeres. Y eso es lo que está regulando en este caso, ¿sí? Aquí lo que se regula es la prioridad que le corresponde al hijo primogénito, independientemente de que sea el marido de la... Si tenía dos esposas, estaba casado con las dos, ¿sí? En ese caso, le correspondía al primer hijo, independientemente de que sea el hijo de la esposa más amada o de la esposa menos amada, no importaba eso. El padre no podía dirigir hacia quién iba la primogenitura. Esto, lógicamente, tenía todo un contexto histórico. ¿Por qué? Porque el hijo mayor era el que heredaba el doble de sus hermanos. La heredad se manejaba de una diferente manera de como lo vemos hoy. Cuando alguien moría y tenía 5 hijos, por ejemplo, la heredad se dividía en 6 y al mayor le correspondían el doble. ¿Por qué? Porque era él quien debía hacerse cargo de su madre viuda. ¿Sí? Entonces, lógicamente, aquí vemos una medida totalmente diferente, pero además es notable que se pone la responsabilidad de los padres para corregir a los hijos. Y al leer esto uno no puede decir, wow, ¿cómo es esto? Los padres tenemos que corregir a los hijos. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Gran parte de lo que vemos hoy, la problemática que encontramos hoy en nuestra sociedad, es precisamente porque padres irresponsables crían hijos consentidos que con el paso de los años no solo se vuelven seres insatisfechos, sino que son exigentes crónicos que creen con derecho de hacer todo lo que deseen. Este es el resultado. Este es el resultado. Alguien dijo, si quieres criar un delincuente, pues dale todo lo que te pida. La Biblia no dice esto. La Biblia dice que el padre debe corregir al hijo, ¿sí? Y lógicamente el objetivo era acabar con conductas que no contribuyesen a la armonía familiar, que no contribuyesen a la armonía a nivel de la comunidad, porque lógicamente dice el proverbio, capítulo 18, versículo 19, corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza. No te hagas cómplice de tu muerte. Y esto me hace pensar muchas veces, cuando un padre no corrige a su hijo siendo niño, y después resulta que cuando tiene 14, 15, 16 años, comienza a delinquir y a los 18 años le pegan un tiro y lo matan. ¿El padre no tiene responsabilidad en esa muerte? Yo creo que sí. Involuntariamente, por supuesto,
Pero tal vez si el padre lo hubiese corregido, el padre o la madre le hubiesen corregido en el momento correcto, la situación hubiera sido diferente. Lógicamente, lo que encontramos aquí es el deseo de advertir a los que están viendo el castigo y extirpar el mal literalmente. En el capítulo 22 retoman nuevamente el tema de la responsabilidad hacia los demás. Lógicamente, son leyes que regulan, por ejemplo, qué hacer cuando un animal se pierde. ¿Qué hacer? Y bueno, estaba perdido, me lo traigo a mi casa, me lo quedo para mí. No, no, por una sencilla razón. O la otra alternativa es, como no es mío, no hay ningún problema. No, la indiferencia no hace parte del pueblo de Dios, y mucho menos el robo. Jesús mismo lo dijo: cuanto queráis que los hombres hagan con vosotros, pues bien, así también haced con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Es bastante sencillo de entender, pero parece que nuestra sociedad decide no entenderlo. Luego hay una referencia, esto es un tema bastante actual, ¿no? Hay una referencia a la ropa, ¿sí? Dice: los hombres se vestirán como hombres, las mujeres se vestirán como mujeres. Y uno dice, bueno, claro, ¿a qué hace referencia? El momento histórico en el que esto se escribe. Pensemos que cuando Israel estaba entrando a la tierra prometida, había pueblos que la habitaban, y especialmente en los pueblos de la Mesopotamia y en Egipto, se adoraba a una diosa llamada Inanna, de la cual se creía que tenía poderes para lograr que las personas cambiaran de sexo. No sé si les suena el tema, ¿sí? Es decir, hace 3.500 años atrás, y probablemente antes también, había una diosa a la cual se le otorgaban poderes para hacer que las personas cambiaran de sexo. Y en sus rituales, los hombres se vestían de mujer y las mujeres se vestían de hombres. Como vemos, lo que encontramos todos los días no es nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol, nada nuevo bajo el sol. ¿Sí? Dentro de unos años seguramente vamos a tener corrientes que nieguen lo que ahora se está proclamando como la verdad inconmensurable, ¿sí? Y que lógicamente todo esto nos trae un poco a colación a lo que a veces vemos en la iglesia, donde de pronto se prohíbe que las mujeres usen pantalones porque eso es ropa de varón. Y en Occidente el pantalón siempre ha sido ropa de varón. En la época de Jesús no había pantalones. Los hombres se vestían con una túnica, al igual que las mujeres. ¿Sí? Tal vez a algún conservador le moleste esto, pero no es pecado que una mujer use pantalones. No es pecado. Lógicamente, si usa un pantalón súper pegado al cuerpo y con el deseo de estar mostrando sus curvas, es para que se pregunte qué es lo que está buscando, qué hay por detrás de ese deseo de hacerse ver, qué hay por detrás. El deseo de llamar la atención, el deseo de... Y claro, lógicamente a una mujer con valores cristianos no le hace muy bien que tenga esos deseos en su corazón, ¿sí? Pero volvemos sobre un poquito lo que estamos tratando, ¿sí? Otra regla es que se establece que en los techos de las casas, los cuales muchas veces eran usados como terrazas, debería tener una baranda para evitar que la gente se caiga. Y es interesante que dice que si se caía alguien y no había una baranda, el dueño de la casa era el responsable del accidente. Nuevamente vemos aquí la responsabilidad personal. Por último, encontramos algunos temas relativos al matrimonio. El divorcio era regulado, pero no resultaba sencillo divorciarse. Si alguien quería repudiar a su mujer, primero que nada debería demostrar su culpabilidad. Si no,
no podría abandonarla y debería pagarle una fuerte multa al padre de la joven. Y si no podía divorciarse, necesariamente debería vivir con ella hasta su propia muerte. Una cosa interesante en esto también es que en el caso de que la mujer fuese encontrada en adulterio, la pena era la muerte, ¿sí? Entonces, está claro que la medida es siempre muy extrema para tratar de cortar el mal del pueblo. El adulterio era castigado con la muerte, pero en caso de violación, el violador debería pagar una dote al padre de la joven que había sido violentada, casarse con ella y nunca podría divorciarse. Indudablemente, nuestra sociedad está yendo totalmente en contrario. ¿Por qué? Porque hoy en día se defienden mucho más a los victimarios que a las propias víctimas, y asuntos delicados se trataban necesariamente para que toda la sociedad conociera y supiera cuáles eran las consecuencias de ciertas conductas. Hoy todo se cubre bajo el manto de la privacidad, lógicamente, en lugar de proteger a nuestra sociedad. Estamos en el otro extremo, promoviendo el aborto, promoviendo la eutanasia, promoviendo el divorcio, promoviendo la destrucción de una sociedad que necesita darse cuenta que debe volver a Dios. Nos encontramos el día de mañana. El Señor os bendiga.